¿Listos? Dice así la palabra de Dios. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartarán los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos resplandecerán diciendo, responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Él respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Oremos. Padre, te damos gloria, te damos honra, te agradecemos, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, porque tu palabra discierne los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. Gracias porque ella efectivamente cumple su propósito en todo el mundo. Nunca vuelve vacía, bien sea para salvar o bien sea para condenar. Gracias porque en este caso nos has dado el privilegio y la gracia de poder participar de ella para salvación. No lo merecemos, debemos confesar que la hemos despreciado en el tiempo y todavía en nuestros pecados seguimos despreciándola, pero te damos gracias porque tus misericordias han sido inconmovibles a nuestro favor. Nos has dado mucho más de lo que merecemos, pero sobre todo nos has dado el poder enriquecernos de tu palabra. Gracias, Señor. Te ruego una vez más que hoy nos acompañes, que tu Santo Espíritu nos guíe, que renueve nuestras fuerzas, que nos fortalezca, que nos permita degustar tu palabra, que podamos percibir el sabor dulce, o más dulce que la miel de tu palabra, que nuestras almas bramen como ciervos, así como los ciervos braman por las aguas, que te deseemos, Señor, que deseemos esas verdades futuras que has prometido para tu pueblo, que forman parte de tu evangelio. Acompáñanos, Señor, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.
Bueno, hermanos, a los que vienen llegando, bienvenidos una vez más. Vamos a hacer lo que es de costumbre, vamos a hacer nuestro repaso de la clase que hemos visto anteriormente. Estamos hablando de la ortodoxia, ¿cierto? Pero hemos visto ortodoxia 1, ortodoxia 2 y ortodoxia 3, que es la que estamos viendo en este momento. Recuérdenme, ¿qué vimos en la ortodoxia 1? ¿Cuál es la doctrina de donde se desprenden el resto? Se desprenden el resto de doctrinas. De las Sagradas Escrituras. Muy bien. ¿Y qué creemos acerca de las Escrituras? ¿Qué dice la Biblia de las Sagradas Escrituras? Tenemos origen sobrenatural. Ok, muy bien. Origen sobrenatural. ¿Cómo? Por supuesto, su origen sobrenatural viene porque fueron inspiradas por Dios. Muy bien, que su inspiración es verbal y plenaria plenamente, de cabo a rabo, de principio a fin, del Génesis hasta el Apocalipsis, fue inspirada. Y podemos decir que es inspirada verbalmente porque hasta las tildes en particular fueron inspiradas por Dios. Ok, hablábamos también de la suficiencia de las Escrituras, todo lo que necesitamos para tener una vida que agrade a Dios, de nuestra fe, nuestra conducta, se encuentra en la Biblia. Pero también hablamos algo más de la Biblia. Muy bien, la Biblia tiene un carácter imprescindible. ¿Qué significa eso? Frank, ¿qué significa eso? Ok, no se puede prescindir de ello. ¿Quién ayuda a Frank? Para la vida de un verdadero cristiano es el fundamento principal y es lo que va a... Claro, de allí que hablemos de la suficiencia de la Escritura, pero es imprescindible ¿para qué? David, muy bien, para la salvación. ¿Quién puede ser salvo sin el Evangelio que está contenido en la palabra de Dios? Nadie. Por lo tanto, creemos en su carácter imprescindible. Luego hablamos de otra verdad importante dentro de nuestra ortodoxia. ¿Cuál es? Muy bien. ¿Quién es Jesús? Es decir, la Biblia es clara en hablar de Cristo y es cuidadosa en delinear lo que Cristo es, fue y es. Y una de las cosas que decíamos que nos separa de los herejes es que nosotros creemos que Cristo es ¿qué? Dios. Dios y ¿qué más? Hombre. 100% Dios y 100% hombre. ¿Cierto? Una persona, dos naturalezas. Note que no son dos personas y una naturaleza cada una. Es una persona, es un mismo ser con dos naturalezas. Eso lo vimos un poco más amplio en su momento. Ok. Hablamos de las características de la deidad de Cristo. Perdona pecados, controla todas las cosas, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, Él sostiene todas las cosas, es omnisciente, omnipresente. Hablemos entonces de su humanidad. ¿Cómo sabemos que fue hombre? Muy bien, sintió, padeció, se alegró, pensó como cualquier hombre. Perfecto. Luego empezamos a hablar de nuestra tercera doctrina, o mejor dicho, de la ortodoxia 3. ¿Qué decíamos allí? Muy bien, salvación por gracia por medio de la fe. Y esto era importante. Recuerden que cuando estamos haciendo el ejercicio de ver lo que creemos y también cuando estamos haciendo el ejercicio de delinear estas doctrinas, porque estamos diciendo
que son las doctrinas ortodoxas que no solamente nosotros interpretamos en el 2024 con la Biblia en la mano, sino que son las verdades que la iglesia sana, saludable, la verdadera iglesia ha creído en la historia. Por lo tanto, por eso hablamos de ortodoxia, lo que creemos que es real y correcto acerca de la religión. Y la palabra de Dios y la iglesia ha creído que la salvación es por gracia, por medio de la fe, según Efesios 2:8. Pero aquí también hay un peligro, así como son herejes los que creen algo diferente de Cristo, pueden estar rayando la herejía o ser herejes los que creen que la salvación es por obras. De allí que nosotros creamos que el romanismo católico está desviado porque señala o aporta buenas obras para la salvación. Perfecto. Decíamos también en su momento que la fe no es una obra, sino que es un don de Dios, simplemente la expresión del pecador que recibe con humildad la salvación. No es una acción, no es un verbo activo en el sentido gramatical, sino que recibe la gracia de Dios. Ten fe, recibe, cree lo que Dios te está dando. Eso es la fe, no es una obra en sí misma. Pero veíamos cómo la fe se deja ver también en las promesas de Dios. Como luego del aspecto soteriológico o hablando de la salvación, la fe se ejerce creyendo en su palabra, creyendo en sus promesas, abrazando lo que Él dijo que era verdad, entendiendo que hay cosas invisibles que necesitamos creer, como por ejemplo, hay que creer en los ángeles, ¿verdad? Pero ¿cuántos aquí han visto un ángel? Bueno, hay algunos que dicen que lo han visto, pero eso es lo que dicen, que lo han visto, ¿no? Pero ciertamente los ángeles, los seres celestes, forman parte del mundo neuma o espiritual, celestial. Pero es un mundo o una realidad que existe, según la palabra de Dios, y lo creemos por la fe, así como también las verdades escatológicas del Evangelio. Recuerdan que hablamos de esas verdades escatológicas y decíamos que el Evangelio no es simplemente una verdad que se cree en el aquí y el ahora para tener una mejor vida. No es solamente eso. El Evangelio tiene verdades futuras que nos llevan a ejercitar la fe. Es decir, nosotros creemos en un cielo y en una tierra. Nosotros creemos en un infierno. Nosotros creemos en un juicio. Nosotros creemos en que Cristo vendrá. Nosotros creemos en la resurrección. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y decíamos entonces que hay tres verdades escatológicas que están unidas al Evangelio que necesitamos creer y que define la salud de un creyente, o mejor dicho, que nos separa de la herejía. ¿Cuáles son esas tres verdades escatológicas o acerca de las cosas futuras que cree y ha creído la iglesia en el tiempo y que todo creyente debe creer? La segunda venida, muy bien. La parusía, la segunda venida de Cristo. ¿Qué más? Juicio. Va a existir un juicio final y los muertos resucitan, unos para vida y otros para condenación. Y eso es lo que estamos deteniéndonos ahora mismo. Forma parte de nuestra ortodoxia que nosotros creamos lo correcto acerca de las cosas futuras o las cosas venideras. ¿Sí? Vamos entonces a revisar algunos versículos acerca de la doctrina ortodoxa del mundo venidero, del mundo venidero. Busquen por un momento en sus confesiones de fe el capítulo 31 y lea el párrafo número 1. Henry. Los cuerpos de los hombres vuelven a
muere y vuelve, en una dificultad, vuelve inmediatamente a Dios de la muerte. Pasamos a los mismos, siendo entonces perfeccionados en santidad, sobre su vida en el paraíso donde vivan con Cristo, contemplan la paz de Dios en luz y gloria, esperando la plena redención de sus cuerpos. Las almas de los malvados son arrojadas al infierno, donde permanecen atormentadas y envueltas en esa tiniebla, reservadas para el juicio del gran día. Fuera de estos dos lugares, para las almas separadas de su pueblo, las escrituras no admiten. Muy bien. Es decir, no admite la doctrina del purgatorio, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, lo que vemos que Ni la aniquilación del alma. ni la aniquilación del alma. Y allí íbamos. María. En estos días una persona me hizo una pregunta de los que mueren, que no están en Cristo, ¿cómo quedan antes del juicio? ¿Cómo quedan? Eso lo dice ahí. No, pero sí, ya lo vamos a ver. Sí. Pero le respondiste. Pero quiero que tú respondas a ver si le respondí. Está bien. Sí, de hecho, eso es uno de los últimos capítulos finales que vimos en la confesión de fe. Y como bien decía Henry, la Biblia no habla de la doctrina del purgatorio ni habla de la doctrina de la aniquilación. Es decir, que las personas son aniquiladas por completo por su pecado. Nos habla de dos lugares. Por eso que al leer el párrafo número 1 de este capítulo, debemos ver que una de las cosas que enseña claramente este párrafo de la confesión es que existe un lugar glorioso de disfrute y placer destinado para los creyentes después de la muerte. Escucha, existe un lugar glorioso de disfrute, de placer, destinado para los creyentes después de la muerte. Eso lo enseña la Biblia. Y usted como evangélico, creyente o teniendo alguna relación con los cristianos, los evangélicos, pudiese pensar que esto es algo que se debe tomar por sentado, pero no es así. La verdad es que no es así. Algunos piensan que todos aquellos que mueren haciendo cosas buenas van al cielo, y otros creen que simplemente la Biblia nos habla para tener una vida plena ahora, nada más. Debo señalar algunas de las iglesias de corte liberal, de los cuales debo decir también hay muchas iglesias de corte liberal bautistas, hay iglesias de corte liberal presbiterianas, hay iglesias de corte liberal también luteranas. Y estas iglesias han sido arrastradas por la llamada teología de la liberación. Teología de la liberación. ¿Qué plantea la teología de la liberación? Bueno, ellos plantean, entre otras cosas, que no existe tal cosa como un lugar de disfrute y deleite en el que Dios haya preparado para que los cristianos vivamos en él por la eternidad. Según ellos, todas aquellas referencias bíblicas del cielo o del paraíso son simplemente figuras que Dios ha usado para describir el estatus de una sociedad justa que se puede lograr aquí en la tierra a través de los movimientos sociales, sobre todo a través de esos movimientos sociales progresistas, a través del empuje de los creyentes en sus contextos regionales. Estas personas tratan de implementar un gobierno saludable y perfecto que le llaman cielo aquí y ahora, en esta tierra, bajo estas características. Esa es la doctrina de la teología de la liberación. De allí que algunos movimientos, como si lo han escuchado o si lo escuchan para que estén atentos, Pastores por la Paz,
y otros más se dedican primeramente a desarrollar proyectos sociales y usan la iglesia como una plataforma y lo desarrollan con la idea de establecer el reino de los cielos o el reino de Dios aquí en el presente, una vez más, aquí y ahora. ¿Y qué hacen? Cuando llevan e inclinan todo el corazón de sus feligreses a creer esto, a promover un orden social, bueno, se inmiscuyen de manera desordenada y equivocada en la política, y en tercer lugar, llevan a las personas a poner su esperanza aquí y ahora. Si no están bien, perfectos, estables y no implementan el cielo aquí y ahora, entonces no está bien. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Nosotros, de hecho, a la luz de las Escrituras, no compartimos tal postura. Más bien nos aferramos con todas nuestras fuerzas a la doctrina ortodoxa del mundo venidero. ¿Qué plantea la doctrina ortodoxa del mundo venidero? Bueno, que Dios ha preparado un lugar real, glorioso, de disfrute y placer, destinado para los creyentes. ¿Cuándo? ¿Aquí y ahora? No, después de la muerte o luego del juicio final, cuando los tiempos se hayan consumado. Eso es lo que nosotros creemos. Dios ha preparado un lugar real, glorioso, de placer, destinado para los creyentes después de la muerte. No es aquí, no es ahora. Ok, hemos visto la referencia comparándolo con otras ideologías, hemos visto la referencia confesional, pero vamos a ver los versículos. Vamos a ver cómo la Biblia efectivamente enseña que Dios ha preparado un lugar glorioso, de deleite, de placer, de disfrute para los creyentes después de la muerte. ¿Por qué? Una vez más, nuestro interés es hablar de la palabra de Dios, que es nuestro fundamento. De allí se desprenden todas las cosas. Henry. Fuertemente económico también. Y de ahí básicamente también hace lo que como la Iglesia Católica en Alemania, aquella donde básicamente se ponen unos bichos en un mayor lugar de recoger de Espíritu Santo. Y ellos básicamente tienen una relación muy cercana con los totales. Hay un libro de cantar, quizás como tengo ahí, pero si no. Y eso ha traído básicamente creen que cubre mucha fuerza de Claro, el ecumenismo es la relación entre diferentes posiciones teológicas con respecto a la Biblia que no corresponden, simplemente quieren estar juntos por estar juntos, pero no corresponden en esencia. Su unión no se fundamenta en la verdad, sino en un supuesto amor o un supuesto, si tenemos los mismos ideales, tenemos el mismo propósito, perseguimos el bien de la sociedad y por eso nos juntamos de esa manera. Entonces, estas personas promueven muchísimo también el ecumenismo, como bien nos aclaró Henry. ¿Qué pasa? La Biblia sí es clara en hablar de eso. De hecho, nosotros vimos en los sermones pasados, antes de comenzar Miqueas, cuando hablábamos de la esperanza, de nuestro consuelo que estaba en Cristo, que íbamos de camino, decíamos que Cristo nos preparó, nos fue a preparar morada, ¿cierto? En Juan 14, del 1 al 4. Miren cómo dice Juan 14, del 1 al 4. Juan 14, del 1 al 4. ¿Lo tiene? Búsquelo, por favor. Para que usted también lo lea allí y no diga que fui yo. Es la Biblia que lo está diciendo. Y que eso llene de esperanza sus corazones. ¿Listo? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Claramente Jesús nos está hablando de una verdad futura.
de una esperanza, algo que viene luego. No nos está hablando de algo que se conciba solamente aquí y ahora. Él fue a preparar moradas. Y cuando se fue, hablamos de su pasión, su muerte, su resurrección y su ascensión. Fue a preparar moradas. No es aquí. Su ascensión implica que subió al cielo. Lucas 23, 42 al 43. Lucas 23 del 42 al 43. Dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. Y el paraíso no era la tierra, claramente. Si sabemos leer y si sabemos que 2 más 2 son 4, ¿verdad? El pasaje no está indicando que ese paraíso o ese lugar glorioso que le ofrece Cristo estuviese aquí. Eso no está aquí. También lo vemos en Filipenses 1, 22, 23. Filipenses 1, 22, 23. Dice así, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, es decir, estar en el cuerpo, no sé entonces qué escoger, dice Pablo, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Ambas cosas. ¿En qué cosas está puesto en estrecho Pablo? Teniendo deseo de partir. Vean que es un camino, es salir de un lugar a otro, partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Él tenía que elegir entre quedarse con los hermanos trabajando en la obra o partir con Cristo. Es decir, que Cristo, su presencia como tal, física, no estaba con ellos en ese momento. Él tenía que partir a otro lugar donde estaba Cristo. Vean que es un lugar diferente al que estaba viviendo Pablo en ese momento. De allí que entendamos que Dios preparó un lugar glorioso de gozo, de plenitud para nosotros los que creen en Él después de la muerte. Lo mismo pasa con Mateo 25, del 31 al 34, que lo acabamos de leer, que dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Claramente no es el reino en la tierra o ese momento en la tierra, es un reino que está preparado antes de la fundación del mundo, que Dios preparó para los que creen en Él. Y eso, si usted se da cuenta, se pone a examinarlo, eso es lo que le da esperanza a usted. ¿Qué le da esperanza a usted? Que un día se va a acabar todo esto. Como veremos hoy, la opresión de los poderosos se acabará. Serán juzgados. No tendremos que lidiar nunca más con el pecado que nos estorba, con las consecuencias del pecado que nos enferma, que nos fatiga, que nos cansa. Por eso les decía que las verdades futuras, escatológicas, son una parte fundamental del Evangelio. Creer que Dios ha preparado un lugar junto a Él, en su presencia, gozar de Él, en el que gozaremos de todas las bendiciones que nos prometió. Eso es lo que nos mantiene con esperanza, hermanos, no otra cosa. No es la salida de un gobierno, no es la salida de un rey, no es la salida o que cambie el sistema, no es que nos mudemos de país, no es que tengamos una mejor oferta laboral, no es
que nosotros podamos tener el mejor título universitario, la mayor cantidad de títulos o el mejor negocio. Eso no es lo que nos llena de esperanza, porque todo eso cae. De allí que Santiago y los profetas hablen claramente acerca de que los ricos con sus empresas son como la hierba que crece, se seca y cae rápidamente. ¿Qué pasan? Dale un poquito más, hijo, por favor. Entonces, pensemos en ello, que tener un lugar que Dios preparó para nosotros es lo que nos da esperanza. Una vez más, como le decía la última vez, hermanos, si usted no confía en eso y no ama a Dios de esa manera, entonces debe examinar su fe, porque el Evangelio apunta a una realidad superior futura. Recuerde esto, la vida cristiana no se limita a nuestro paso por este mundo lleno de aflicciones, dolores e imperfecciones. David dijo en su momento, hablando del rey David, del salmista: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿A qué se refería? Un rey con plata, con mujeres, con poder, con autoridad, el escogido de Dios, Dios hizo pacto con él. ¿Se refiere a la esperanza que tenía en ese momento? No. Él mismo dijo, hubiera yo desmayado. Wow, el rey David estuvo propenso a desmayar. Pero él hubiese desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Nota dos cosas importantes de esta esperanza que recuerda David. Una de ellas es que la esperanza futura renueva mis fuerzas aquí y ahora. La esperanza futura me recuerda que mi trabajo aquí no es en vano, que las cosas que hago por causa del reino de los cielos tienen realmente frutos. Hay una herencia, hay riquezas celestiales, hay muchas bendiciones por cosechar. Por lo tanto, el cristiano en toda su historia, los hombres y mujeres de Dios se han caracterizado, como vimos en Hebreos 11, por hacer lo que sea necesario a costa de su propia vida, sus fuerzas, sus recursos, porque sabe que esa es la mejor inversión que puede hacer. Nosotros queremos tener vidas más largas y está bien. Pero inclusive la Biblia misma nos habla de que nuestra vida está limitada a los sumos 80 años, los más fuertes. Pero todos aquellos que murieron persiguiendo la gloria del cielo, todos aquellos que murieron en su juventud persiguiendo la herencia celestial y siguiendo los pasos de su maestro, invirtieron su vida como debieron invertirla, porque su trabajo no es en vano. Y eso es algo importante, porque estamos en una sociedad que destaca más que el aspecto espiritual, el aspecto físico. El querer perpetuarse en el tiempo a través de diferentes metodologías clínicas, biológicas, neurológicas, a través de diferentes maneras científicas de poder prolongar su vida. Hay muchos que inclusive lo congelan, por si se inventa algo vuelvan a vivir. Eso existe, eso es una realidad. Por eso las películas hablan de la flor de la eterna juventud. De allí que Rapunzel la tuvieran en aquella torre, ¿verdad? Y aquella mujer sobaba su cabello para siempre ser joven. Eso es lo que busca el mundo. Pero en este caso hay una verdad superior. David, teniendo todo lo que tenía, siendo todo lo que era, dijo, hubiera yo desmayado si yo creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Por supuesto, la esperanza futura renueva mis fuerzas aquí y ahora. Me da ganas de hacer lo correcto. Todo el esfuerzo vale la pena. Todo y cada uno. Él hubiese desmayado si no creyese que vería la bondad. Cobró ánimo y siguió haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Por otra parte, habla de la tierra de los vivientes. Y esa es una manera de comunicarse de Dios, porque Dios dice que Él no es Dios de muertos, sino Dios
de vivos, es decir, que los que murieron creyendo en Él, justificados por la fe, Dios es Dios de ellos. De manera que la esperanza no se limita aquí. Estar vivos no es estar vivo aquí ahora con nuestros sentidos y tener activo nuestro cerebro. Estar muertos, por otra parte, es más que muerte cerebral. Estar muerto implica una verdad espiritual que te condena por siempre, que no te permite disfrutar de la tierra de los vivientes que quería disfrutar David. Cuando David se refería a esa tierra de los vivientes, era algo que era después de la muerte. Y es claro. Y le dice tierra de los vivientes. ¿Por qué? Porque si su Dios vive, ellos viven. De allí que esta sea la iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad. La iglesia del Dios viviente, dice Pablo a Timoteo cuando le escribe en su primera epístola. La iglesia del Dios viviente, porque los que están en la iglesia están vivos, de verdad, de verdadita. Vivitos, vivitos. Física y espiritualmente. Entonces, he allí la esperanza. Hay un lugar de disfrute. Por eso es que Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, en su primera epístola, el versículo 9, dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Dios a qué? Preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman. Cosas que las riquezas y los mayores esfuerzos de la humanidad en poder recrear glorias majestuosas de las cuales nos admiramos, ni siquiera se compararán a esa gloria eterna en aquel lugar que Dios preparó para los suyos. Y esa es nuestra esperanza. Juan Carlos Rail dice acerca de 1 Corintios 2:9, estos versículos son ricos en preciosas verdades para el alma del verdadero creyente. Durante siglos han sido apreciados especialmente por los cristianos fieles en cualquier parte del mundo. Son muchas las salas de enfermos que han iluminado. Son muchos los corazones agonizantes que han animado. Claro, cuando estás en el lecho de muerte, no necesitas en ese momento los santos óleos, ¿verdad? No necesitas que un sacerdote venga y te haga aquella oración final. Necesitas que Cristo te recuerde por su Espíritu las verdades celestiales que cosecharás cuando pases el portal de la muerte. Cuando des un paso más hacia la eternidad. Claro que eso anima. Por eso es que Pablo decía, me es mucho mejor estar con Cristo, pero por ustedes me tengo que quedar. Una vez más, a sus mentes y sus conciencias, piensen en eso. ¿Cómo estamos concibiendo nosotros el cielo? Una vez más, ¿qué tanto miedo le tenemos a la muerte? Una vez más, Pablo a los de Tesalónica, ¿qué tan triste nos estamos poniendo cuando un creyente muere? Claramente, y por eso es que Pablo le dice, no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Para reflexionar, ¿verdad? La Biblia es clara en enseñar que luego de la muerte, nuestra alma se va al lugar de gozo y deleite en el cielo. Luego viene la resurrección. La gente muere y va a la presencia de Cristo, su alma, como bien lo dice la confesión, aquel lugar que podemos también llamar el paraíso, en la presencia de Cristo, un lugar de reposo, aguardando la venida de Cristo y la resurrección de los muertos, como lo dice Pablo a los de Corinto, como lo leímos la semana pasada. Luego de la resurrección, el Señor juzgará todas las cosas y pondrá su tabernáculo para que vivamos en cuerpo y alma en su presencia por la eternidad. Importante, ¿qué creemos acerca de las cosas futuras? Creemos que no solamente con que no va a ser con dos alitas y vamos a ser espíritus
que vamos a estar como los ángeles en el cielo, revoloteando entre las nubes. No, la verdad es mucho más gloriosa. Cuerpo y espíritu, pero con cuerpos glorificados, que no tendrán comunión con el pecado. Así como fue el cuerpo de Cristo. Cuando asciende, cuando se transfigura, cuerpos físicos. Veamos entonces que esa es la esperanza. No es un espíritu que está vagando o penando por el mundo. No, no es así. Cuerpo y espíritu con él. Pero también tenemos por aquí que no solamente se trata de un lugar de gloria para los creyentes, para los que aman a Dios, sino que también Dios ha preparado literalmente un lugar de dolor y lamento, preparado para la condenación eterna de los incrédulos. ¿Qué ha preparado? Un lugar de dolor y lamento para la condenación eterna de los incrédulos. De aquí, cuando se habla del infierno en la Biblia, es que muchos grupos religiosos sacan que exista lugares como el purgatorio o que crean en la aniquilación de las personas y Dios los acabará. Entonces Dios lo va a aniquilar. Y quiero que vean la diferencia entre aniquilar o exterminar y un lugar de condenación. Una cosa es que te pase que vas a estar en un lugar de condenación por la eternidad sufriendo, o que las personas que no creen vayan a estar en ese lugar. Y otra cosa muy diferente, que como creen también los testigos de Jehová, que Dios haga como Thanos. ¿Vieron la película? Con un chasquido dejen de existir y ya. No, seguirán existiendo. Seguirán existiendo, pero bajo la condenación eterna. Y esa es una realidad y hay que tenerlo claro. Hay que tenerlo muy claro. Ellos dicen, Dios no puede ser tan malo como para enviar a una persona, porque Dios es amor, para que sufra por la eternidad. Eso lo dicen los testigos de Jehová y otros grupos que pueden ser denominados también como evangélicos liberales. Ellos no admiten esa idea de condenación eterna porque una vez más les parece injusta y poco amorosa. Pero la Biblia habla con contundencia de ese lugar eterno para los malvados. Muchos pasajes hablan de ello. Mateo 10:28, por ejemplo. Mateo 10:28. Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. ¿Quiénes son esos? Los hombres. ¿Qué puede hacer el hombre con mi alma? Nada, no le pertenece. Y mi cuerpo puede pertenecerle temporalmente, por algún momento, pero mi alma nunca. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hermanos, es un lugar físico, literal. Es un lugar real en que los impíos serán condenados. Y esto tenemos que afirmarlo porque la Biblia enseña de esta situación de una manera muy contundente. Va a haber un lugar donde el alma y el cuerpo físico va a ser echado en concreto y realmente. Hay una ubicación física y con dimensiones espaciales claras. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y ¿qué más? Y el cuerpo. Y si es el cuerpo es físico. Entonces tiene que ser un lugar físico, donde va a destruir el cuerpo físico y el alma de la persona, espiritual de las personas. Es un lugar real. No se trata simplemente de un estado en el que pasarán las almas luego de que mueren en impiedad, a divagar por la eternidad, una vez más penando. Es un alma en pena que va en esa vía. No pase por ahí en esa hora. ¿Han escuchado los cuentos de la galera del pavo? Sí, hay bastantes cuentos por allí. Dicen que son almas penando.
Y además de todos los mitos y leyendas del folclore venezolano, ¿verdad? Eso lo enseñan en básica. Bueno, no sé si todavía lo enseñan. Pero la realidad es que los asuntos no son así. Dice Tesalonicenses 1 del 7 al 9. Segunda de Tesalonicenses 1 del 7 al 9. Alguien que lo lea por mí, por favor. De nosotros estoy atribulado, claro que junto con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar redención a los que no conocieron a Dios y obedezcan al Evangelio de nuestro Señor. Muy bien, ¿qué va a dar? Retribución, hay un pago. Una retribución cuando Cristo venga. ¿Cuál es la retribución? ¿Cuál es la retribución? No, así viene Él, con sus santos ángeles. Muy bien, muy bien. Pena de eterna perdición. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Quiénes son los que van a estar en esa condición? ¿Cómo dice el pasaje? Los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nota que Pablo aquí es muy explícito y me encanta como lo dice. Porque no es que, y contra aquellos que no se portan bien y hacen buenas obras, contra aquellos que no no. Contra aquellos que no obedecen, ¿qué? ¿Y qué te dice el Evangelio? Eres pecador, Dios es santo. Debes arrepentirte y confiar solo y absolutamente en Cristo. Si no obedeces eso, entonces el fin será pena de eterna perdición. Pena de eterna perdición. Vean que es eterna. El lenguaje que usa Pablo aquí no es un lenguaje que refleje la idea de pasar a un simple estado de inexistencia, donde estás inconsciente. No. El lenguaje que usa Pablo aquí comunica la idea de un estado consciente de condenación real. Consciente, de allí que sea donde será el llorar y el crujir de dientes. Pero vea esto, hay un pasaje que con contundencia nos habla de una condenación eterna de una manera muy clara. Y no está en el Nuevo Testamento, está en el Antiguo Testamento. Hablemos por un momento de Daniel 12. Daniel 12, 1 y 2. Alguien que lo lea por mí, por favor. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ok, una vez más, línea por línea. ¿Quién se levantará en aquel tiempo? Miguel. ¿Quién es Miguel? El gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. ¿Y será tiempo de qué? De angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Está dando la idea, señalando el juicio final. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo, ¿quiénes son esos que duermen en el polvo? Los que están muertos.
¿qué pasará con ellos? Serán despertados. ¿Unos para qué? Y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto está fácil cuando lo vemos desde la perspectiva de los méritos de Cristo y lo que Cristo logró para nosotros. Si Cristo logró para los pecadores que creen en Él vida eterna, donde será un lugar de gozo, de plenitud, un lugar físico literalmente, si logró una eternidad con Dios disfrutando de Él, sus méritos, ¿qué pasará con aquellos que desprecian los méritos de Cristo? Lo mismo pero al revés, ¿verdad? ¿Qué pasa? Condenación eterna, porque han ofendido a un Dios eterno, santo, justo. Entonces, si le metemos lógica al Evangelio, lógicamente el sentido común nos dirá que la consecuencia será una perdición eterna. Este versículo ha servido de mucho tropiezo para grupos como los testigos de Jehová, porque dice clarito que muchos serán resucitados. Sus cuerpos serán levantados de sus tumbas para ser avergonzados y confundidos perpetuamente. Según Daniel y lo que vemos aquí, no solamente los justos resucitarán. ¿Quién también resucitará? Los impíos. Y resucitarán precisamente con un propósito: para padecer de los males del infierno por la eternidad. Sí, hermanos, así habla la Biblia. Sí, hermanos y amigos, así habla el Dios Santo. Es a Él al que hemos ofendido. Es a Él. Hay algunos, bueno, insisto con los testigos de Jehová porque están muy diseminados, ¿no? Ellos dicen que todo se acaba y que el castigo para los humanos simplemente es la muerte física y ya. Pero a ellos se les olvida que la Biblia habla de la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? La muerte eterna. ¿Quiénes lo sufrirán? Los impíos luego de la muerte física. Apocalipsis 21:8 dice, Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, ¿cómo se identifican los impíos allí? ¿Cómo qué? Ay, y en consecuencia o en contraste, ¿qué son los cristianos? Son valientes. Son valientes. ¿Por qué creen que hago tanto énfasis en cómo estamos nosotros lidiando con nuestros miedos? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es la muerte segunda. Así nos habla la palabra de Dios. Adán cayó de su estado de inocencia del paraíso y ahora iba a cosechar las maldiciones del pecado sobre él y por lo tanto tendría que morir. Por supuesto, luego de la caída o inmediatamente de la caída, las personas eran un poquito más fuertes que nosotros, ¿verdad? El cuerpo no se había deteriorado tanto como lo es ahorita. 900, 500, 600, 700, 800 años vivían. Poblaron la tierra. Pero ahora no. Ahora el pecado, los estragos del pecado se siguen viendo con contundencia en medio de nosotros. Ahora, si nosotros vamos al contexto de las cosas que Juan está hablando en el Apocalipsis, son esas realidades precisamente de las que estamos hablando aquí. Mire esto. Apocalipsis 22, 12 y 15. Mire lo que dice. Alguien que lo lea con voz de trompeta, por favor. Y aquí
Ponte de pie, hijo, por favor. He aquí, yo vengo pronto, galardón consigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Sigue hasta el 15, hijo. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, a entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace. Muy bien. He aquí yo vengo pronto y mi galardón, si respetamos el contexto, el galardón para uno será gloria eterna. Pero para otros ese galardón o esa paga que trae Cristo es condenación eterna. Por eso, así de cierto como existe un lugar de gozo, como existe un lugar de deleite, preparado para que los hijos de Dios pasen la eternidad con Él, existe también un lugar real y específico de condenación, un lugar de dolor para que los incrédulos pasen la eternidad en Él. La pregunta para concluir: puede que esta idea nos guste o no. ¿A quién le va a gustar, verdad? Pero eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y es lo que ha creído la ortodoxia cristiana en el tiempo, por los siglos. Y pregunto, ¿puede alguien que no crea en estas realidades llamarse cristiano en el sentido más exacto de la palabra? ¿Puede alguien que niegue y no crea esto llamarse cristiano? Apocalipsis 22:19 nos da la idea. Apocalipsis 22:19 nos da la respuesta a esa pregunta. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Definitivamente, ahí está muy claro. Alguien que niegue la realidad del cielo y el infierno no tiene el derecho a llamarse cristiano. No lo es. Por tanto, eso es también parte de lo que esperamos que crea todas las personas que quieren hacerse miembro de esta iglesia. ¿Por qué? Porque creemos en una membresía regenerada, que son creyentes, una membresía comprometida, una membresía identificada. No queremos que sean miembros para que tengamos una lista larga. Queremos que amen a Cristo. Y nuestro propósito como iglesia, el mío como maestro de las Escrituras, es que usted crea en Cristo y que estas consecuencias le advierta o lo haga bienaventurado. Por un lado, Jesús dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Y por otro dice: ay de aquellos que se resisten a obedecer el Evangelio. El Señor nos dé la gracia para abrazar a Cristo y confiar solamente en Él. Y en los momentos de dudas, de incertidumbre, de tristeza, de no saber, de inseguridad, solamente veamos a Cristo, porque en Él estaremos seguros siempre. Recuerden que es por medio de la gracia, por medio de la fe. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros? Bueno, con respecto a la pregunta de María, la Biblia habla, por ejemplo, el libro de Judas nos enseña que los que mueren sin Cristo. Ok, que allá le preguntaron, un amigo, ¿cómo es? Allá le preguntaron
¿Qué pasa con los que se mueren y no son cristianos? ¿Qué pasa con los que se mueren y no son cristianos? ¿Qué pasa antes del juicio? Ah, bueno, con lo que pasa antes del juicio y estás en una y eres, ¿cómo se le dice a las personas que no son declarados culpables todavía, pero que están en sobresuelto? Lo mismo que pasa con los juicios. Mientras que se hace el juicio, usted está preso, esperando su juicio. Luego del juicio se le da la condena, la sentencia y todo lo demás. De esa manera habla Judas. No es Iscariote, sino el que escribió la carta. Dice, así como están los ángeles aprisionados en prisiones de maldad, esperando el día del juicio para luego darles sus cuerpos y ser echados en el lago de fuego. Como también lo dice en 1 Corintios capítulo 15. Entonces, los que mueren sin Cristo no están disfrutando de la presencia de Cristo. Están en lugares de prisiones de maldad, aguardando el juicio final. Mientras que los que mueren en Cristo están con Cristo, así como aquel ladrón se le prometió que desde ese momento iba a estar con Cristo allá en el paraíso. ¿Sí? ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. Si bien es cierto que el cristiano, pues, ya estamos en tiempo, anhelamos, en la promesa futura, estamos anhelando, ¿cierto? La presencia, o estar en la presencia del Señor a futuro. Cuando estamos hablando de pronto con jóvenes que no han venido a Cristo, que estamos en nuestro trabajo, hablando, ¿cuál sería quizás la forma más apropiada, ¿cierto?, de llamarnos hacia ese futuro venidero, hacia ese futuro hermoso que está esperando, o al castigo seguro y eterno que vas a tener? En el sentido de que hablar o evangelizar, ¿cierto?, acerca de Cristo para condenación es una perspectiva, puede ser un error, pero genera un poco más de rechazo, el verlo como una esperanza. Para resumirte la respuesta y me entiendas, voy a usar el ejemplo que usan muchos y se ha usado en la historia. Tú, si recuerdas cómo hacen para examinar a los diamantes, ponen un fondo oscuro y la característica del diamante brilla más, ¿cierto? Y aunque a la gente no le guste y haya rechazo, es precisamente eso lo que causa el evangelio, rechazo. Entonces, nunca podrán ponderar las verdades celestiales y ese gozo y ese lugar hermoso cuando ellos creen que están bien. Hay que ponerle ese fondo oscuro para que Cristo brille y su misericordia. En otras palabras, hazle entender la realidad de su propia alma. ¿Por qué? Porque para ti no será una buena noticia que te ofrezcan $100 cuando ganas $1 millón mensuales. Para ti será una buena noticia que te regalen $100 cuando ganas $2 mensuales. Entonces, muéstrale su miseria. Sí, el evangelio causa ese tipo de situaciones. Pero recuérdale a la persona, así como yo estoy dispuesto a darte un paracaídas en el avión que se está cayendo, es una muy mala noticia. Así como estoy dispuesto a gritarte cuando te va a atropellar un carro o a empujarte a pesar que te rayen las rodillas, eso es lo que yo estoy haciendo ahora. Y el amor se ve de esa manera. Por lo tanto, háblale del cielo, pero él no podrá llegar a ese cielo glorioso sin haber entendido que no puede estar allí y que al contrario se merece el infierno. Por eso que los cristianos han sido perseguidos y dice que los cristianos juzgan a la persona, porque efectivamente eso es lo que hacemos. Le decimos, mira lo que eres, esto y esto. Por lo tanto, tu interés como cristiano no debe ser agradar a todos. No debe ser políticamente correcto. Pudiésemos establecer algunas estrategias, pero la verdad es la verdad. Y eso es lo único que va a darle vida a la persona. Si le ofrecen mejorar su vida, cualquiera quiere mejorar su vida. Pero si le ofreces rescatar su vida, es donde le va a doler. Porque si le mejoras, yo quiero estar bien, entonces Cristo es la cereza del pastel. No, Cristo es la cereza, el pastel, la crema, todo por completo. Entonces ofrécele eso, a Cristo por completo. Pero Cristo mismo habló del infierno.
De hecho, es la segunda doctrina de la cual habló más Cristo, es del infierno. La primera es una que lleva a muchos al infierno, el amor al dinero o hablar de la plata. Entonces, considéralo de esa manera. Muestra el telón oscuro esa verdad gloriosa de Cristo y entenderá, mira, date cuenta que estás rechazando la misericordia y el amor de Dios. ¿Por qué? Porque te mereces esto, eres esto, esto y esto y esto. Y Dios está ofertando a Cristo. Y lo rechazas. Por supuesto que te van a condenar. Es como si estuviese en el ancho mar, ahogándose, y le lancen el salvavidas y no lo agarre. Pasa el tren. Perdón, el tren no, el barco, ¿verdad? ¿Sí? ¿Te respondí? Ok. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por bendecirnos con ella. Gracias por iluminarnos, Señor. Gracias por hacernos tanto bien. Aún las verdades duras benefician nuestra alma. Las verdades que nos aterran nos llevan a confiar más en ti, oh Padre, y en tu Hijo Jesús. Fortalece nuestra fe, te lo rogamos, y ayúdanos a amarte cada día más. Como decíamos antes, en medio de nuestras inseguridades, que el amor por ti y el amor que tú has tenido por nosotros para que te amemos sea lo que dé estabilidad a nuestra fe y nos permita seguir haciendo lo que debemos hacer mientras tú vienes. Tú eres el Dios de los vivientes. La esperanza futura renueva nuestras fuerzas ahora y nos enseña que no hay otra manera de vivir que te glorifique, sino como lo que es digno de tu evangelio, viviendo para ti. Acompáñanos y salva a pecadores, te lo ruego. En el nombre de Jesús. Amén.